Eres un hombre que has estado cerca de 1000 partidos jugados. Muy difícil llegar a esa cifra, ¿eh? 959 para ser exacto. Ah, no sabía. Pues 959, de ellos 622 oficiales de Liga Española. 622, es la leche, eso no puede llegar nadie. Bueno, pues yo tuve la suerte de jugar en esa época en que los porteros eran, o eras titular o eras suplente, Sí, no había más posibilidades. Y luego, porque bueno, tuve la suerte de no haber tenido lesiones. Desde que empecé en el Athletic hasta el Mundial de Francia, no tuve ninguna lesión. Justo antes del Mundial con el Valencia fue la primera lesión, tuve una lesión de aductor. Luego una pequeña lesión en la concentración del Mundial. Entonces luego hablaremos de eso, de la evolución del portero, que seguramente como consecuencia de cuando llegaste a Valencia ya tenías que jugar más al fútbol y te tocó y te lesionaste de un aductor. Efectivamente. Viene una nueva temporada que casi viene enlazada una con la otra, que no hay pretemporadas, que no hay grandes fichajes ni pequeños casi, muy pocos fichajes, han quedado prácticamente con las mismas plantillas que tenían antes, que muy pocos entrenamientos, pocos partidos amistosos, no hay pretemporada prácticamente, un momento raro, extrañísimo, y nos vamos a poner en marcha ya mismo y yo tengo confianza de que va a salir bien todo. Yo creo que va a ser una temporada, una pretemporada, no sé si una post, una pre, porque ha ido todo, como tú dices, pegado. Tampoco ha habido tiempo de mercado, aquello que en julio, que el mercado más entonces baja, entonces ayuda a planificar todo eso. Yo creo que va a poner no digo en duda, pero sí pone en cuestión, o vamos a ver cómo algunas cuestiones que nos han parecido como verdades teologales en el fútbol, pues son las 5, 6, 7 semanas de pretemporada, el tiempo de preparación, el tiempo de adaptación de los fichajes, que los equipos suelen necesitar, y el marketing, no sé qué, necesita de caras nuevas para que la gente siga interesada. Bueno, este año nos encontramos con que todo eso que era eso y era lo normal, no y existe, encima, ¿no? En España se mete con el asunto de Messi por medio, con lo que eso significaba para el fútbol español, que desapareciese otra gran figura de nuestro fútbol. Y que afortunadamente, ¿tú cómo lo ves? Es que Leo yo creo que hay jugadores que representan algo más que simplemente un gran jugador de fútbol. La parte de fútbol seguramente tú la puedes explicar mejor que yo, pero Leo representa no solamente el terreno, el juego, sino representa ese jugador pequeño, ese jugador que tampoco parece que tiene una constitución física, pero que es brillante, que construye, que es capaz de hacer goles. Un futbolista de barrio. Claro, y entonces eso es un chico de barrio, un chico que parece que es un chico normal, digamos, convertido en el mejor jugador del mundo. Pero claro, la pérdida desde ese punto de vista, yo creo que ahí había dos elementos. Uno es la pérdida del jugador, lo que eso representa para la liga, para la competición, para la referencia de los chavales también. Al final los chavales quieren parecerse a los mejores, ¿no? Pero también lo que eso hubiese significado de pérdida dentro de un club tan particular como es el Barça, ¿no? Eso hubiese sido la verdad que en algunos momentos pienso que yo siempre lo destaco, ese futbolista de barrio, porque si me das a comparar con el Ronaldo, yo sé a mi modo de ver cuál es la mayor diferencia, y que muchas veces no haya sabido a lo mejor el darle la imagen de un jugador absolutamente de barrio, que eso sería pues el pedir a lo mejor lo máximo, de ser muy buen compañero, de ser excelente con el club. Es que casi sería el futbolista ideal, el que yo diría, coño, le pondría en un altar. No, lo que pasa es que Leo es un competidor consigo. Yo creo que el gran problema de Leo es que muchas veces no decimos las cosas, decimos la palabra competidor, que queda no, muy pero bien. quiero decir, cuando yo entiendo, porque todos hemos tenido ese punto de responsabilidad. Cuando tú estás en el túnel de vestuario, vas a salir a jugar un partido. Nosotros sabíamos quiénes éramos con los jugadores con los que ganábamos, quiénes eran los buenos de nuestros equipos. Cuando juegas ya al nivel máximo, tienes que jugar finales. En el túnel, tú sabes, pues sí, tú, yo, porteros, defensas, pero pues no sé, teníamos a Butragueño, por decirlo a alguien en mi equipo, a Michel, que eran jugadores que en los partidos importantes nos tenían que desequilibrar esos partidos. Entonces, yo también entiendo la responsabilidad de esos tipos, o sea, que esa responsabilidad lleva 15 años, pues hay un momento en que eso tienes que tener un momento de duda. Hay un día que te miras al espejo y tienes que decir, hostia, esto tampoco debe ser tan fácil, ¿no? Y entonces eso yo creo que es difícil de llevarlo él consigo. Es un tema, sí, muy difícil, muy difícil. Entonces, también, y Andoni, es muy difícil hasta para el entrenador el gestionar seguro. eso. La gestión de
si aquellos grandes que son grandes jugadores no se alinean un poco con el entrenador y son un poco considerados, el problema empieza a ser muy preocupante, muy jorobado para Yo el creo que entrenador. eso también tiene que ver un punto con la generosidad del jugador, la generosidad con su equipo, con su entrenador, Sí, sí. El entender. El Tata Martino, ya es una frase que ya se ha leído muchas veces, el Tata le decía a Leo, bueno, ya sé que usted, si usted llama al presidente me echan. ¿Le llamaba de usted? Sí, bueno, pues los argentinos saben en ese usted de argentino, Tiene ¿no? razón. Pero bueno, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé. Se lo exhiban. Ni pero lo ocultes ni lo exhibas tampoco. Bueno, estábamos con el tema Messi, pero yo creo que tenemos que seguir avanzando y el que tenemos que hablar es casi más de ti que del propio Messi. De esos 622 partidos has jugado todos en primera división con tres clubes con perfiles absolutamente distintos, con tradiciones absolutamente distintas, un club de cantera como el Athletic Bilbao, que seguro que te ha calado mucho, fueron 5 años, 5 temporadas, y que además tuviste la oportunidad de suplir a un grande de nuestro fútbol, que es José Ángel Iríbar. Es que el Athletic es mi Te quería preguntar cuál es la mejor etapa, pero no, el háblame de la etapa del Athletic es mi Athletic. club. El Athletic, además eso lo he dicho siempre, incluso el día de la presentación con el Barça lo dije. Cosa que en la rueda de prensa no sé si se toma del todo bien, pero es verdad, el Athletic es mi club, es mi equipo. O sea, cuando volví, por ejemplo, con el Olympique de Marsella a jugar la Europa League y les ganamos, les eliminamos, era una sensación rara, es una sensación que siempre es... y luego yo tuve, porque yo en realidad no soy del Athletic, yo soy de José Ángel Iríbar. Yo quería ser portero y ya quería ser como Iríbar. Entonces Iríbar estaba en el Athletic y yo era del Athletic y era de Ángel. Entonces cuando llego al Athletic además me encuentro con José Ángel como entrenador de porteros. Yo me lo encuentro para trabajar todos los días. Estaba en la mili y todas las tardes de lunes, martes, miércoles entrenaba con él. O sea, entrenaba pero no entrenaba, comía con él, hablábamos de, pues como estamos hablando ahora, pues significa ser portero del Atlético, la liga, de lo que es no sé qué, la personalidad del color. Yo me acuerdo de preguntarle, yo quiero jugar de negro, y me dijo, no, tú tienes que jugar de tu color, porque de negro jugaba yo, tú elige tú el color. ¿Tú ya siempre has jugado con guantes? Sí, he jugado siempre con guantes. Sí, nunca no has conocido, porque José Ángel jugaba todavía. Jugaba con aquellos de lana y antes jugaban sin guantes. Sí. Y estuviste 5 años en el Athletic y luego 8 años en el Barcelona. En el Barça, también otro equipo con una gran tradición, que como equipo grande también tenía su filosofía distinta seguramente al Athletic, porque el Athletic solo vivía de sus productos, de su cantera, y sin embargo el Barcelona hacía grandes fichajes. Y fueron 8 años también fantásticos. Sí, yo llegué justo en el momento después de la final de Sevilla, del Esteagua, que se pierde, donde Javier Urruti, que en paz descanse, fue decisivo, los penaltis, paró 2 penaltis me parece, y así todo se pierde en la final. Entonces llegué en un momento pues, como convulso, ¿no? Como son los momentos del Barça convulsos. Entonces sí, jugué porque Terry Venables había pedido mi fichaje y al final jugué, y luego llega Johan Cruyff, y con Johan Cruyff ahí la historia, bueno, al principio no, es un poco más complicado los primeros 2 años, pero luego es la historia que todo el mundo conoce. Yo, sinceramente, cuando llegué, y eso lo he contado también, el viaje de vuelta desde Zaragoza, que es donde yo cierro el traspaso y el Athletic cierra mi traspaso al Barça, el viaje de vuelta de Zaragoza a Bilbao yo lo hice triste. O sea, no, yo cuando llegué a mi casa no estaba contento. Iba a ganar mucho más dinero, iba a tener un contrato de 8 años, me garantizaban unas condiciones. Bueno, pero yo llegué a mi casa porque yo tenía la idea, vuelvo a Iríbar, yo quería ser el Iríbar de los 80, y además habíamos ganado 2 ligas, y o sea, todo eso me daba... Entonces sentía triste. Y luego, y es verdad, que Barcelona me dio tanto de aprender, de gente, de conocer el club, de también ese sentimiento del seguidor del Barça con el club, que me parecía que se parecía mucho al del Athletic, y ahí no me arrepiento, o sea, de nada. O sea, lo hice, ahora pues lo volvería a hacer, pero es verdad que en el primer momento fue duro. Nosotros éramos muy jóvenes todavía, con mi mujer, acabamos de tener a nuestro hijo, al mayor, venía con 20 días, cambiábamos de ciudad, cambiábamos de piso, cambiábamos de muchas cosas en la vida.
pero luego la trayectoria, el vivir, el convivir, todo lo vivido, todo lo conocido, todo lo aprendido en Barcelona fue maravilloso. De entrenador de los que yo he tenido, evidentemente Johan Cruyff, porque Johan tenía una visión sobre el fútbol totalmente diferente, pero que parte otra vez de lo que hemos hablado de Messi, de una personalidad también arrolladora, sí, muy especial. O sea, Johan no perdía nunca. O sea, el día que nos elimina el CSKA de Moscú, nosotros ganamos la Champions, pero al año siguiente nos elimina el CSKA de Moscú, estando 2-0 ganando en el descanso, en el Camp Nou. Habíamos empatado 2 en Moscú, o sea, estábamos clasificados. A mí me da la impresión de que era, no me quiero olvidar antes de nada, de Javi Clemente, que además ganó 2 títulos de Liga con contigo, de portero, los últimos 2 años tuyos en el Atleti. Javi le trajo al fútbol en aquel momento algo diferente, o sea, su forma de, también incluso su relación con los medios de comunicación. Era un entrenador que en la rueda de prensa, sí, no era alguien que se escondía, sino que era alguien que vendía, transmitía su mensaje, quería enviar su mensaje a sus jugadores y a sus seguidores, y eso lo utilizaba. También es verdad que cuando utilizas a veces ese tipo de vías, pues a veces tienes te que equivocas, prepararte y cuando también te equivocas, pues evidentemente... Y luego Johan, que para mí, a mi modo de ver, era un hombre de fútbol muy práctico, a lo mejor poco teórico en lo teórico, pero muy práctico, que al final el jugador que está a sus órdenes sabe quién tiene de entrenador, quién tiene de entrenador. La cuestión es un poco, todos los que hemos sido jugadores sabemos que cuando el entrenador te habla, cualquier entrenador que llega con un aura y con un nombre, pues, pero luego el jugador en una semana ya ha aprendido, así ese que te dice de verdad tiene consistencia o no, y Johan sí la tenía, pero porque el fútbol él lo tenía en su cabeza. Yo no creo, él hubiese sido incapaz de escribir su fútbol o definir sus sesiones de entrenamiento, seguro que no, pero él sentía eso de cuando un equipo tenía que cambiar, no sé, incluso su forma de jugar o meter un defensa por aquí, o la final de la Champions, que nosotros ganamos a la Sampdoria, la Sampdoria tenía a Lombardo y él mete a Juan Carlos de lateral izquierdo al sistema clásico del 3-4-3. Bueno, o mete a Eusebio de central. O de lateral. Pero quiero decir, el día más importante no juega. Él no se hace trampa a sí mismo, sino él sabe que el rival tiene eso y cabe un sistema 4-3-3 sin ningún problema. O sea, él no tiene, porque como él es Cruyff, él define el fútbol. Claro. Y eso, desde ahí, desde esa posición, a veces que parece muy grandiosa, y eso le permite llegar a ese tipo de... Y su forma, claro, cuando un día Michael le dijo, porque él te decía, pero el campo podía hacer esto, porque yo hacía, y Michael le dijo, ya, pero es que usted era Cruyff, que era ¿no? Un hombre como un buen líder que influye positivamente en un grupo. Yo también tuve un entrenador que cuando perdíamos era el tío más noble que había, y cuando ganábamos entraba cabreado. ¿Sí? Sí, era Boskov. Boskov era el contrapeso a la victoria y a la derrota. Cuando todo el mundo entra simpático, cuando se gana un partido, al contrario. Te llamaba por el apellido. Cuando quería decirte algo malo, te llamaba por el apellido. Y cuando era algo cariñoso, te llamaba por el nombre. Con Johan, un día que estábamos perdiendo en casa 0-2, me parece, y entramos en el vestuario, y pues, Johan era muy, ¿cómo diría? Tampoco duro. O sea, es que Johan era muy descarnado. Entonces, entramos, nos sentamos, silencio en el vestuario, claro, el vestuario del Camp Nou es un vestuario grande, y en silencio total. Me entra, se pone su café, pone el azúcar, y pasan los 10 minutos y no dice nada. Un silencio. No dijo nada. Que es tremendo. Tocó el timbre de Tite para salir, se asomó así y dijo, bueno, salir ahí y arreglar lo que habéis estropeado la primera parte. Y salimos, ganamos el partido. Los silencios esos son fatales. Sí, a veces te dejan como, dices, bueno, ahora va a decir, y al final dices, ya, pues ahora nos toca a nosotros. Yo estaba pensando esta mañana, comentaba con un amigo, yo te voy a entrevistar a Zubizarreta, a Andoni, quiero que me diga quién es su parecido en el fútbol actual, y es que yo tengo uno que me parece que es clavado a ti, o muy parecido, perdonad si me atrevo a hacer una comparación, que siempre son odiosas. Dime. No sé, yo... Courtois, sí, tiene un estilo, físico, tiene un tipo de tipo de brazos, de tal, no sé qué, seguramente porque son porteros largos que... Ocupar espacio... Sí, que son porteros más de parar sin ser... Zurdo, porque ahora, claro, entramos en esa evolución que ha habido de los porteros, esa evolución que ya no solo es bueno el que para, sino también el que juega un poco. Sí. Y es verdad. Ahora, yo creo que excesivamente usamos los porteros, creo que excesivamente, no digo que sea malo
usarlos, pero que excesivamente, y sobre todo en esa fiebre que entraba todo el fútbol del inicio del juego como casi la base para el éxito. Un día a Marc, a Ter Stegen, se lo dije después del partido, de que hizo un par de recortes y no sé qué, le dije, Marc, piensa que yo estoy arriba y me puede pasar algo en el corazón. Quiero decir que cuando tú haces así, recortas, tener dos corazones, que ya, que ya empezamos a tener una edad, entonces se rió y no sé qué, pero es verdad, o sea, tú tienes esa capacidad de poder arriesgar, hay algunos que tienen más seguridad en el pase, por ejemplo, Courtois, pues Courtois no se complica tanto la vida, cuando le llega el balón y tiene una salida buena la da, y si no, pues busca su delantero centro, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque él también se conoce a sí mismo, conoce su equipo además, pues su equipo no tiene esa necesidad de, iba a decir su público, pero ahora como no tenemos público, pero también tu público. O sea, el público del Barça parece que si le pegas a lo largo, pues hay como un cierto murmullo, pues seguramente en el Bernabéu, pues intentas jugar por dentro un balón, pues el público te va a decir, haz otra cosa, que ya... Entonces, también tiene que ver con la cultura, pero yo creo que ese es un debate muy de España. ¿Y nunca quisiste ser entrenador? No, siempre me ha parecido lo más difícil de... ¿Ah, sí? ¿Qué va? No, yo, Pues igual porque... Entrenador somos cualquiera, coño. No, qué va. Igual porque, como dicen algún amigo mío, yo siempre, aunque estaba el equipo, yo siempre estaba solo, con un libro por ahí, leyendo y no sé qué. Los porteros siempre tenemos ese tipo de mentalidad un poco... No, pero no he tenido esa... A mí me gustaba la organización, siempre me ha gustado lo que luego he hecho, o sea, la organización, la estructura, las necesidades, no sé. Me dicen que vas a colaborar con El País. Dicen, sí, vuelvo a la... Me ha dicho un pajarito, no sé si vuelvo, es verdad o no. Sí, vuelven a... Entonces, no sé, estuve... Pues vuelves a buen sitio, hombre, no hay... No, son buena gente, es una compañía pues que... eso es lo más importante. Pero yo ya colaboré con El País. También es bueno rodearse de buena gente, fíjate, no es malo. Eso, cuando tienes un no, equipo sí, que vuelvo al País porque además me parece que el fútbol da para muchas cosas como estas de las que hemos hablado, y de reflexión, y creo que es un entorno en el que se puede... que no siempre hay que hablar de los 32 toques que le dio alguien al balón, sino que el fútbol enseña tantas cosas. Nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros y tener esta conversación tan agradable, y para mí ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Doni Majo, gracias.